Otro de los modos de funcionamiento del receptor digital de 4 canales es el de enclavamiento. Y para que funcione en modo de enclavamiento, lo que hay que hacer es soldar la L con la O, es decir, el cuadradito de la derecha con el cuadradito del centro. El de la izquierda, el de la T, tiene que estar sin soldar, ¿vale? Y la unión, o sea, tienen que estar unidos estos dos, ¿vale? Entonces, con esto soldado, el circuito funcionaría de modo enclavamiento. Lo vamos a conectar a la placa y le vamos a conectar la batería. De esta manera, cuando el circuito está en este funcionamiento, si presionamos, por ejemplo, el primer canal, lo que ocurre es que se enciende el LED y no se apaga. Y si volvemos a presionar, no ocurre nada, ¿vale? Eso es porque el modo enclavamiento se queda enclavado en el canal que hayamos presionado, y la única manera de apagarlo es presionando cualquiera de los otros 3 canales que tenemos, ¿vale? En este caso sería, por ejemplo, el B, y nos apagaría. Lo que ocurre es que nos apaga el canal A, que estábamos presionando aquí, pero no se enciende el B, ¿vale? Si presionamos, por ejemplo, el D, lo que va a ocurrir es que se apagará el B que está encendido ahora y se encenderá el D. En el modo de enclavamiento tiene la desventaja que, aunque con nuestro canal, con nuestro mando de 4 canales, no podemos apagar todos los LEDs porque siempre habrá uno encendido. Es decir, siempre estará encendido el último que hayamos presionado. La única manera que habría de apagarlos todos sería pues quitando la batería y volviéndola a poner, ¿no? Entonces de esa manera que se apagarían, y ahora pues podemos volver a empezar presionando el que quisiéramos para que pues, bueno, siga funcionando en modo enclavamiento.